Frecuencia Subversa. Noticias. Contracultura. Diversidad. Porque nuestra palabra es nuestra arma. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. ¿Y qué tal con todos y todas? Bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Frecuencia Subversa Radio, porque nuestra palabra es nuestra arma, como todos los días jueves, desde las 17 hasta las 18 horas, en el horario de la tarde, franja de movimientos sociales, acá a través de los 100.9 de Cultura FM. Les recordamos que estamos en nuestro 10º aniversario de programación como Frecuencia Subversa Radio, a través de esta señal, a quienes agradecemos mucho por hacer posible que lleguemos a ustedes. Gracias a Celín, a Alex, que están en los controles de Radio Casa de la Cultura y de Cultura FM. También agradecemos a Gustavo, allá en Buenos Aires, Argentina, que es el responsable de que salgamos en nuestra retransmisión los días lunes a las 21 horas de Argentina y a las 19 horas de Ecuador. Ahí pueden encontrar nuestra programación, pueden escucharnos también a través de las distintas aplicaciones para celular y la página web de Radio La Conquista del Pan. Ahí pueden escucharnos en nuestra programación habitual. Les recordamos que Frecuencia Subversa Radio también tiene un archivo de toda su programación en el canal de YouTube y en el canal de Facebook. Pueden encontrar ahí como Frecuencia Subversa Radio. Pueden ver también en imágenes lo que está sucediendo detrás de los micrófonos de Frecuencia Subversa Radio. Nuevamente agradecer a los compañeros y compañeras de Frecuencia Subversa Radio que apoyan y que están pendientes de sostener este proyecto. Iniciamos esta programación de este jueves 30 de enero del 2025, último programa, último jueves de este mes de enero, que ha sido tan movido en ciertas situaciones, en ciertas circunstancias, tanto políticas como sociales, también alrededor de los derechos humanos. Han sucedido algunas cuestiones que las trataremos en el programa del día de hoy. Hoy estaremos conversando sobre enero, el mes más violento de la historia del Ecuador, con más de 600 asesinatos hasta la fecha. Es algo realmente alarmante. Estaremos dando lectura de algunas cifras y de algunas cosas que se han dicho a través de distintos medios de comunicación, y también cómo esto afecta no solo tanto lo que se viene, que será la época electoral, sino en definitiva una afectación que atraviesa muchos rangos, muchas esferas de la sociedad, no solo también lo económico, sino lo social como tal, ¿no? Nos estamos volviendo una sociedad cada vez más deshumanizada, en la que básicamente han empujado a que la gente tenga que individualizarse a tal punto de solamente fijarse o preocuparse en lo que a uno le está pasando y no en lo que le pasa al resto. Es como un ataque completamente a la empatía, y es evidente que es algo que viene desde hace mucho tiempo ya. Recordemos que, por ejemplo, el país atraviesa una crisis carcelaria que inició desde el año 2018 y que ha tenido un momento de cumbre o de estallido total y completo en los años 2022 en adelante, en donde hemos visto grandes masacres, asesinatos, mutilaciones, graves atropellos a los derechos humanos, que en este caso y a través de las tecnologías han sido muchas veces, se podría decir, televisadas, ¿no? Transmitidas en medios de comunicación masivos. Y esta exposición constante a la violencia es algo que como decía al inicio, termina teniendo una repercusión en lo simbólico, en
en todo lo que la sociedad de una u otra manera cotidianamente vive, ¿no? Entonces, al momento en el que vivimos en una sociedad tan violenta, se normaliza eso, se desarrolla una dinámica en la que si es que vemos eso a través de las redes sociales, a través de las distintas formas de información que nos llegan, entonces se vuelve algo natural, como si fuera algo normal, como si levantar cuerpos de gente asesinada todos los días en diferentes lugares del país, en la costa ecuatoriana, en provincias específicas con mayor número de presencia de este tipo de sucesos fatales, en otras menos, pero sin embargo en una unidad total como país, se podría decir, estamos atravesando un momento sumamente complicado, sumamente complejo. Se veía venir, creo que mucha gente, incluso en el momento de la pandemia, escuchamos mucho este tema de que la verdadera crisis no era vivir la pandemia como tal, sino lo que se vendría después, tanto por el abandono escolar, por la falta de oportunidades, por el desempleo creciente que ya se perfilaba desde ahí, por esas nuevas formas de consumo, de relacionamiento económico con el que las empresas comenzaron a, a vincularse con sus trabajadores en una escalada de precarización laboral, que es lo que se podría denominar. Es algo que lo estamos viendo ahora, ¿no? Ese estigma o ese grave estigma se ha visto profundizado en nuestro territorio ecuatoriano también por el hecho de que las políticas gubernamentales no han sido las precisamente adecuadas o necesarias para paliar o para salir de esa crisis de la pandemia, sino que más bien van en miras de profundizar completamente esa crisis, ¿no? Esta forma de lo que estos tres gobiernos, que en este periodo más o menos estamos hablando, el gobierno de Lenín Moreno, el de Guillermo Lasso y el actual, el de Daniel Noboa, han priorizado completamente pagar la deuda, seguir teniendo una relación buena con el Fondo Monetario Internacional para que nos sigan prestando dinero y para que sigamos estando endeudados, puesto que ese dinero que nos prestan está destinado mayoritariamente para pagar esa misma deuda que tenemos. Entonces, como un círculo vicioso. Esto es algo que se ha dicho mucho y que de una u otra manera parecería que fuese en cierto sentido sentido común o algo así, pero que de una u otra manera, como vemos, ha sido una política instaurada por estos tres gobiernos, que es favorecer el pago de la deuda y no ponerse las pilas, se podría decir, alrededor de los temas que surgen cotidianamente y que pueden crear este tipo de escenarios tan críticos como el que vive el Ecuador en este momento, en enero del 2025. El abandono de las políticas de salud pública, el abandono de las políticas de educación, la reducción de presupuestos en diferentes sectores es algo que se ha vuelto una constante en estos tres gobiernos y que de una u otra manera se vuelve imposible no relacionar con lo que está sucediendo, ¿no? O sea, reduces el gasto público en educación y reduces presupuestos para las entidades educativas que ya están existiendo y ahora vemos, ¿no? Esa falta de acceso, esa falta de posibilidades y se encuentra la cifra de que comienza a crecer otros espacios de la sociedad que buscan mover su economía, ¿no? Esto es lo que hemos hablado constantemente. Si es que a un niño, si es que a un joven se le negó la posibilidad de acceder a políticas de educación, a políticas de salud, a políticas públicas de cultura y de arte, entonces es mucho más probable que estos jóvenes se vean tentados por esta imagen depredadora que tienen los grupos delictivos, ¿no? Las mafias narcodelictivas que tienen tanta presencia y que no es un secreto para nadie que están manejando muchas de las entidades
económicas, públicas, estatales, incluso de seguridad dentro de nuestro país, ¿no? Nos parece importante que este proceso de reflexión se relacione con estos resultados, con estas estadísticas, porque nos parece imposible no encontrar este lazo, no encontrar este vínculo, puesto que tantas muertes, tanta violencia, todo lo que está sucediendo no puede venir de la nada, no puede ser exclusivamente culpa de un político, de una persona que decidió tener tal o cual política respecto a la sociedad, ¿no? Sino más bien es un abandono y una desatención que viene reciclándose o que está surgiendo, ha venido sucediendo desde hace muchísimo tiempo. Entonces es necesario ver cómo en ejemplos de otros países tampoco deberíamos quedarnos solamente con lo que está sucediendo acá, porque estas crisis, este tipo de situaciones o circunstancias han afectado y afectarán constantemente a otras territorialidades, ¿no? No necesariamente solo en el Ecuador. Entonces, por ende, desde este espacio invitamos a tratar de pensar esas soluciones o a pensar salidas a esta problemática también desde un índice regional, ¿no? Desde una mirada colectiva, desde una perspectiva que podamos incorporar otros espacios, otras regiones dentro de esta lucha que no es precisamente contra una mafia o contra una esfera, contra un grupo, sino es más bien contra la depredación completa de la vida, ¿no? En cualquiera de sus esferas y manifestaciones. Nos parece sumamente importante que se sepa que no debemos seguir aportando a esta polarización en la que se dice esto es de tal persona o de tal persona y es responsabilidad exclusiva y netamente de ellos, sino tratar de ver un poco más allá y saber que estamos en una sociedad, que la sociedad funciona y se construye como un engranaje colectivo y por ende las problemáticas son síntomas de la convivencia colectiva y de estas formas a veces inadecuadas en las que se ha organizado la sociedad y que por ende las soluciones y las salidas deberían o al menos deberían ser pensadas desde lo colectivo, ¿no? Y esto no significa que necesitemos que haya intervencionismo o que haya otros gobiernos metidos en nuestro gobierno decidiendo y dictaminando cuál debe ser el camino, sino más bien tratar de ver que este problema nos afecta a todos y todas y no es cuestión de un solo país, ¿no? Entonces este tema de la violencia es algo que realmente ha atravesado muchas esferas de la sociedad. Hemos visto que solo en este mes de enero eh, han sido asesinadas algunas personas. Por ejemplo, un influencer que era parte de la Agencia Metropolitana de Tránsito, de la Comisión de Tránsito, fue asesinado dentro de todos de todo este contexto de este enero, el mes más violento de la historia del Ecuador. Entonces, nos parece importante que se sepa que esa violencia no solo está atacando, por así decirlo, a la gente pobre, que es mayoritariamente, que es evidente que usualmente este tipo de violencias sistemáticas y de complejas articulaciones de la sociedad recaen mucho más sobre los pobres, ¿no? Pero ahora vemos que también hay políticos y lo hemos visto anteriormente, hay gente que está alrededor de las elecciones que pierde o que es arrebatada su vida por cualquier circunstancia que sea y esto es algo que pone realmente en tela de juicio, ¿no? Si es que se vive como realmente en un país democrático o si es que estamos viviendo en una situación en donde hay que cuidar mucho lo que se dice o hay que tener mucho cuidado de dónde se anda, de con quién uno se junta. Entonces es cuestionable como esa libertad con la que se nos ha planteado que se vive en este país y que realmente no se puede ejercer, ¿no? Entonces
son cosas que a este mes de enero y a finalizar este mes ha dado este paso, ¿no? Este primer paso para decirnos que tal vez no se está reduciendo las situaciones, las circunstancias inconvenientes de violencia, sino que más bien está en aumento. Y esto es algo que debería preocuparnos y debería llamar todas las alertas. Otro dato que es interesante y es que según el Instituto Nacional Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, más conocido como INEC, eh, publicó en el 2024 la encuesta nacional de empleo, desempleo, subempleo, más conocida como ENEMDU, y aquí constan estos indicadores de pobreza y desigualdad del año 2024, ¿no? Entonces, se dice que para el mes de diciembre de 2024 la pobreza por ingresos en Ecuador se situó en el 28%, lo que representa un incremento de 2 puntos en comparación al 26% de diciembre del 2023. Esto significa que afectó alrededor de 5,2 millones de personas. Esta es la cifra más alta desde junio del 2021, cuando la pobreza superaba el 32% durante la crisis del COVID-19. Además, la pobreza extrema también creció, alcanzando el 12,7%, lo que equivale a 2,4 millones de personas que están en esta situación crítica. Este aumento coincide con la grave crisis energética que enfrentó el país en el último trimestre del 2024, marcada por cortes de luz de hasta 14 horas. Por otro lado, el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad en los ingresos, subió ligeramente a 0,463, lo que sugiere un incremento en la desigualdad, aunque el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, considera que este cambio no es estadísticamente significativo. Este es un texto de BN Periodismo, entonces es algo que nos puede ilustrar un poquito alrededor de la situación que vive el país, ¿no? Es algo realmente preocupante y que todo se vincula con todo. O sea, este tema de la violencia, al parecer los candidatos mayoritariamente plantean resolver este tema de la violencia, de la peligrosidad, incrementando o proponiendo incrementar recursos, policías, militares, y esto hemos visto que ha sido una política ya presente que se manifestó desde la época de Lenín Moreno, desde la época de Guillermo Lasso, donde se destinó mayor capacidad económica del país hacia las fuerzas militares, hacia las fuerzas policiales, y hemos visto que esto no ha traído mayor transformación, ¿no? Seguimos viendo cómo estos índices, cómo todo este tipo de estadísticas no favorecen realmente, y es interesante ver cómo en la campaña presidencial que aún la estamos viviendo, son tergiversadas completamente este tipo de información, y es utilizado como para beneficio o para perjuicio de las distintas campañas, ¿no? Nos parece realmente irresponsable que en medio de un contexto en el que hablamos de tantas millones de personas en pobreza, tantos cientos de personas asesinadas en lo que va de este año, que no es nada, es un mes exactamente, en el medio de eso los políticos no se atrevan a nombrar, no se atrevan a abordar esta situación con todo lo crítico que es, ¿no? Realmente a cualquier candidato que vaya a ganar las presidencias, las elecciones presidenciales, se le viene súper complicado. Tiene un déficit de miles de millones de dólares en el que el Estado tiene deuda con varios decenas de sectores, no solo el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, no solo las clínicas de diálisis, que son los casos que más se han conocido, sino en varias esferas de la sociedad hemos visto que el Estado ha tenido una relación inconveniente, ¿no? Entonces
es interesante ver cómo casi ninguna de las campañas presidenciales aborda con realismo lo que está pasando. Ninguna persona, ninguna candidatura de una u otra manera es capaz de asumir o de abordar la crisis y decir lo difícil que estamos, sino que más bien nos pintan estos panoramas un poco esperanzadores, como si es que se pudiera de una u otra manera solamente con lo que está cambiándose el gobierno, ya con el chasquido de unos dedos, saber que van a cambiar las cosas, ¿no? Entonces quisiéramos que fuera así, realmente sería una utopía pensar de esa manera. Sin embargo, hay un montón de estructuras que son complicadas. Se me viene a la cabeza lo que le preguntábamos a nuestro compañero de Guitarras Libertarias el año pasado en la entrevista que tuvimos acá mismo en los micrófonos de Frecuencia Subversa, en el que le preguntábamos sobre la situación de Chile, sobre la candidatura presidencial de izquierdas, entre comillas, que ganó, y toda esta forma en la que se van desarrollando las dinámicas presidenciales, estando en un gobierno de izquierdas. Y nos decía él que a veces es difícil o es complicado realmente tener una transformación, puesto que, claro, el gobierno en el que nosotros nos hemos desarrollado, este Estado-nación, es un gobierno de representación burguesa, netamente, ¿no? Si igual regresamos a ver a nuestro gobierno, a la formación del gobierno ecuatoriano, hemos visto que este gobierno, este Estado-nación, ha estado manejado por élites, básicamente, primero por élites de la milicia, de los militares, de los ejércitos, también por élites de la religión, del clero, del arzobispado. Posteriormente hemos visto cómo ciertas burguesías u oligarquías se han tomado ese poder, que representan a diferentes sectores de la sociedad, que no son diversos, sino que son los mismos sectores de la burguesía. Por ejemplo, vemos gente que ha manejado el poder, representante de la banca, de los bancos, de esta esfera de la sociedad que tanto dinero tienen. Ahora vemos cómo el gobierno es representado por un sector empresarial de importación y exportación. Entonces, realmente vemos cómo no ha habido una candidatura o una presidencia que realmente pueda proponer algo distinto, que pueda proponer una forma de gobernanza distinta y que salga un poco de esta representatividad que solamente termina representando a los burgueses, ¿no? Eh, Desde acá, desde Frecuencia Subversa, creo que hemos establecido una postura política interesante en la que no hemos sucumbido ante esta dicotomía o ante esta polarización que tan clásica se vuelve, o que tan fácil de digerir, o tan fácil de abordar, o tan fácil de tomar, tan fácil de sentirse identificado en esta pelea de decir, ah, sí, es que es Correa versus tal, o Lazo versus tal, o Noboa contra tal. Realmente nosotros siempre hemos sido críticos al correísmo, por ejemplo. Hemos desde primeras instancias reconocido esa representatividad de una burguesía diferente, un gobierno que también ha sido favorable para otro tipo de entidades, para otro tipo de élites, para otro tipo de círculos de poder. Entonces hemos sido críticos con eso, y nos parece importante hacer esa reflexión, ¿no? Es decir, estamos por un lado por una candidata o por el otro candidato, cuando los dos candidatos representan a una burguesía, representan a una clase social que está distante de lo que está sucediendo en el pueblo, de lo que está sucediendo en las comunidades, de lo que está sucediendo en las calles, ¿no? En las verdaderas calles, ¿no? No solo lo que está pasando en campaña política. Hemos visto cómo estas políticas del extractivismo se repiten, no son cuestionadas, por ejemplo, en esta dicotomía que es la clásica ahora, ¿no? De decir la candidata versus el candidato tal.
Realmente, por ejemplo, en esos temas no hay transformación, no hay propuesta. Ambos candidatos seguirán adelante con una campaña de depredación del medio ambiente y de las comunidades a través del extractivismo, a través de la concesión a transnacionales mineras, petroleras, de cualquiera que fuese su manifestación, pero vemos que esas dos opciones no dan opción respecto a eso. Ambos piensan seguir explotando, seguir adelante estas políticas capitalistas y además neoliberales de extractivismo. Además que seguimos estando en el mismo modelo que se ha criticado tanto de exportación primaria o de materias primas, que es algo que nos ha llevado a tener menos posibilidades de desarrollo u otros dirían subdesarrollo, estar en el subdesarrollo. Entonces es algo que no vemos salida por ahí. Por otro lado, las políticas en cuanto a los cuerpos y las decisiones de las mujeres se ven afectadas en ambos casos, tanto con la candidata, tanto como con el candidato. Vemos que no hay ninguna intención de avanzar en cuanto a medidas y políticas de salud pública al respecto de la mujer, de su cuerpo y de su capacidad de decisión sobre su cuerpo. En ambos casos es algo que va a estar totalmente determinado por el autoritarismo del Estado, entonces es algo que nos parece importante reflexionar respecto a eso y que se sepa que de una u otra manera la población es la que va a tener que seguir sufriendo los embates y los atropellos de este tipo de clases políticas que están ahí constantemente viendo alrededor de sus intereses y que en campaña tal vez los vemos mucho en los mercados. Se ha vuelto como muy clásico esta idea de estar ahí en el pueblo y qué tal, pero cuando realmente empieza la campaña terminan estando en todos lados menos en donde está el pueblo, ¿no? Y eso creo que es algo que en este último periodo presidencial es algo que lo hemos visto de sobremanera, ¿no? Un presidente que realmente no tiene ni un mínimo de empatía con lo que está pasando, con la situación y la circunstancia, sino que más bien parecería que hay como realmente una barrera o hay una burbuja, ¿no? Parecería que este tema de la burbuja es algo como muy figurativo, pero en este tipo de cosas y cuando se ven los discursos, cuando se ven lo que dicen, lo que le dicen a las personas, es realmente interesante ver esa posibilidad de abstracción o de aislamiento de la realidad que tienen, ¿no? Y creo que mucho de esto también tiene la culpa, o no sé si la culpa o tiene mucho que ver las redes sociales, ¿no? Vemos como en páginas de redes sociales del oficialismo se borra un montón de comentarios, se impide la capacidad de comentar. Entonces esto da una idea o da una impresión de que todo está bien. O sea, es como una facilidad que ahora tienen las redes sociales para abstraerte y aislarte, ¿no? Y vemos que las redes sociales no son precisamente un servicio público, un servicio que, que esté abierto o dispuesto para que la gente se entere la información, la importancia de estar informados. No, más bien sabemos de sobremanera que es un negocio. Y este negocio de las redes sociales, claro, le toma la posta a la de los medios de comunicación masivos, que van perdiendo constantemente su poderío que usualmente y durante décadas lo tuvieron y que ahora les toca tal vez eso, comenzar a arrastrarse por un poco de pauta, un poco de financiamiento, cuando el ejercicio periodístico se ve tan amedrentado, tan de una u otra manera descontextualizado, puesto que ya no estás haciendo ejercicio periodístico, sino estás haciendo ejercicio de comunicación corporativa, básicamente, respondiendo a los intereses de quién paga, de quién está financiando, de quién está detrás de los medios o de las redes. Y bueno, en el caso de las redes, pues están al servicio de quien pague.
y las redes sociales tienen todo este estudio de algoritmos, entonces te muestran lo que quieres ver, te muestran cosas para que sigas creyendo que lo que crees está bien. Entonces transitamos hacia un mundo de ignorancia total, ¿no? O de ignorancia informada, ignorancia sobreinformada, ¿no? Una forma de creer que ya tengo esta información y con esto ya tengo la verdad o ya sé qué es lo que está sucediendo o estoy convencido de lo que yo pienso está bien. Entonces es completamente peligroso vivir o atravesar este mundo de las redes sociales, al menos en contextos electorales, ¿no? Es como algo súper complejo y que se pide toda la discreción y todo el cuidado y el aseo personal, se podría decir, digital, con el que se deba abordar este tipo de cosas, ¿no? Es sumamente peligroso y no se debería creer y confiar ciegamente de la información que vemos en redes sociales. Es súper complicado poder también coger y contrastar una persona como nosotros, común y corriente, no somos analistas de información como para estar ahí contrastando con todos los medios, pero sí estar al menos con un poco de duda respecto a lo que se nos presenta frente a nuestros ojos, porque hay que recordar que lo que se nos presenta frente a nuestros ojos está totalmente mediado por un interés corporativo, económico, en este caso en las elecciones político. Entonces a todo esto tenemos que estar alerta y despiertos y despiertas para que no entremos en una zona de confort en la que comenzamos a creer todo lo que nos dicen, ¿no? Más bien es como en quién se puede confiar, comenzar a dudar, saber que hay que salir también a la calle y preguntarse ahí de tú a tú qué es lo que está pasando para salir también de este ejército de trolls, de bots que están habitando y merodean las redes sociales, que merodean eh, todos estos espacios, las cajas de comentarios en donde están ahí ejerciendo una comunicación sumamente tergiversada, parcializada. Entonces es algo que debemos de regresarlo a ver y nos parece importante desde Frecuencia Subversa saber que es necesario tener estos mecanismos de autodefensa ante, al menos en esta época electoral, este bombardeo completo de información, de encuestas, de datos, de cifras, de estadísticas. Entonces, nada más mantener la autonomía y saber que tal vez una conversación directa con la señora de los pinchos, con la señora que está vendiendo algo, con el trabajador que barre las calles, tal vez nos pueda traer un poco más de luces sobre lo que está pasando, ¿no? Y no solamente creer que vamos a encontrar la realidad en las redes sociales. Vamos al primer corte de este programa, le agradecemos a Celín que está en los controles y regresamos en un instante aquí en Frecuencia Subversa Radio porque nuestra palabra es nuestra arma. Los movimientos urbanos son el pulso de la ciudad y se manifiestan desde las calles en donde las voces, la música y la danza son el reflejo de su lucha. Celebramos la identidad, la memoria, el arte y la cultura que nacen en cada rincón de nuestro país. Escucha nuestra franja de movimientos urbanos de 7 a 8 de la noche de lunes a viernes por la señal de Cultura FM 100.9. Bienvenido a mi pueblo, centro del hemisferio. Contamos de esas cosas que se viven en mi suelo. La vida, la calle, los barrios humildes. Todo lo que vemos en papeles se escribe. Por Cultura FM 100.9. La radio de las diversidades. ¿Y qué tal con todos y todas? Regresamos acá desde el corte en Frecuencia Subversa Radio porque nuestra palabra es nuestra arma. Jueves 30 de enero del 2025. Este mes de enero calificado por distintos medios
de comunicación como el mes más violento de la historia del Ecuador, con más de 600 personas asesinadas en nuestro país, diferentes situaciones y circunstancias. Es algo alarmante, es algo que con todas las situaciones de violencia que hemos vivido ya en los años pasados, en el 2023, en el 2024, iniciar este año 2025 con una cifra tan fuerte, creo que es algo que debería hacernos realmente poner a reflexionar y comenzar a pensar qué es lo que podemos hacer nosotros, sea en gran escala o en menor escala, sea a pequeña, corta, mediana, larga duración, pero comenzar a saber que si es que no hacemos algo por cambiar esta sociedad, así sea algo chiquito, así sea algo con un vecino, con algo que nos permita trascender esta imposibilidad que nos ha dado la sociedad, esta forma de quitarnos la palabra, esta forma de quitarnos las acciones. Realmente es necesario comenzar a hablar con nuestros vecinos, con nuestras vecinas, organizarnos de una u otra manera en contra de todas las situaciones que están sucediendo, no solo la delincuencia, la peligrosidad, sino también estas formas de crisis que se comienzan a solapar, que comienzan a aparecer una sobre otra. El país al momento vive una crisis social en su gran denominación, pero esa crisis social se desglosa o se desagrega en un montón de crisis. Una crisis energética fuertísima de más de 14 horas de apagones que se vivió a finales de 2024 y que no sabemos si es que irá a surgir nuevamente en este año 2025. También la crisis de la salud, el abandono total y completo a las entidades de salud pública, la crisis de educación, esta falta de niños, más de 100.000 niños que no pueden estudiar en nuestro territorio, 100.000, 120.000, algo así es la cifra. Esta crisis que se vive en las cárceles, que comienza a rebasar o comienza a desbordarse hacia otros lugares de la sociedad. Entonces es un país que está sufriendo una crisis tras otra, tras otra, tras otra, y la única forma que podemos ver para poder transformar, tal vez no este año, tal vez no el siguiente, tal vez no en 5 años y no en 10, pero si es que queremos una verdadera transformación de la sociedad, para las personas que tienen hijos, para las personas que tienen hijas, creo que es mucho más, les dará mucho más sentido poder pensar en esto, comenzar a pensar acciones que puedan a futuro tener una mejor sociedad, ¿no? Creo que es importante saber que si no hacemos algo en este momento, estaremos condenados y condenadas a mucha más miseria, mucha más desigualdad y lo que eso conlleva, que es peligrosidad, delincuencia, que los jóvenes estén vinculándose a cosas que no son convenientes ni para su humanidad, ni para su niñez, ni para su adolescencia. Entonces es algo que nos parece sumamente importante ver cómo está vinculado todo eso, ¿no? Entonces, si no hacemos algo, incluso desde nuestros pequeños espacios, ¿no? Desde nuestra familia, desde esferas de lo barrial, es desde donde debemos comenzar a organizarnos de otra manera, ¿no? A comenzar a dar respuestas ante todo ese abandono, ante todo ese atropello que hay contra la humanidad de los y las ecuatorianas que vivimos en este territorio, ¿no? Y a veces este tipo de cosas, acciones solidarias, apoyo mutuo, esta posibilidad de reconocernos del uno al otro, terminan siendo a larga distancia o a largo plazo una posibilidad de pensar una sociedad distinta. Recordar que la sociedad es eso, es una sociedad que se ve a gran escala y que se ve a pequeña escala. Entonces, invitar a la gente a no perder esa posibilidad de ser mejores personas, a no dejarse convencer, a ver si es que no lo que pasa como lo que pasa en la escuela, o sea, si es que vemos que el compañero hace esto, entonces ¿por qué yo no lo hago? Y peor aún, si vemos que el profesor o que el director de la escuela está haciendo cosas sumamente malas, entonces ¿por qué yo no lo voy a hacer, no? Entonces creo que eso es algo que está sucediendo actualmente en nuestro país
y esto es porque ministros, tanta falta de seriedad en estas posiciones que supuestamente deberían ser las más reconocidas, las más distinguidas, las más respetadas, como los puestos gubernamentales, no son para nada respetables, ¿no? Más bien surgen cosas que son escandalosas y polémicas. Entonces creo que esa es la invitación, a que no nos dejemos contaminar por ese tipo de actitudes de nuestros gobernantes, de las personas que están arriba, y desde abajo más bien demostremos que podemos ejercer una sociedad distinta. Al menos no ejercerla directamente, pero sí pensarla, porque para poder ejercer algo primero hay que pensar algo. Entonces, comencemos a pensarlo, no abandonemos esa esperanza de creer que sí se puede construir una sociedad mejor, porque de que se puede, se puede. Lo que pasa es que no hemos tenido las posibilidades ni las situaciones o circunstancias que han hecho que, o que puedan hacer que haya esas facilidades. Tenemos unas cifras también para conversar alrededor de esta circunstancia que se vive en el momento, y es un artículo de fundacionaldea.org, publicado este 28 de enero de 2025, es decir, hace 2 días, y titula: 2024 es un año mortal para las mujeres y niñas en el Ecuador. Al menos 274 femicidios surgieron en el año de 2024, ¿no? Entonces esto es una cifra completamente alarmante, que según el registro de la sociedad civil son 269 femicidios cometidos durante el año, y 5 casos de mujeres reportadas desaparecidas en el 2023 y cuyos cuerpos fueron encontrados sin vida en el año 2024. El desglose de estos casos es 126 femicidios íntimos, es decir, en la esfera de lo familiar y de lo sexual. También tenemos 14 transfemicidios y al menos 129 feminicidios en sistemas criminales. Desde el 2014, Ecuador acumula un total de 1.980 femicidios, lo que evidencia una crisis de violencia de género que realmente no da tregua. Según la Fundación Aldea, estos impactos devastadores aterrizan sobre la edad promedio de las víctimas, que es más o menos 36 años. La mínima de una víctima es 1 año y la máxima 81. 27 niñas y adolescentes fueron asesinadas y 79 mujeres eran madres, dejando al menos 131 menores en orfandad este mismo año. 11 mujeres estaban embarazadas, 9 mujeres fueron víctimas de abuso sexual antes de ser asesinadas, y en el 35% de los casos los femicidas tenían un vínculo sentimental con la víctima. 12 feminicidas se suicidaron y otros 4 lo intentaron tras cometer el crimen. La Fundación Aldea, que es la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo, nos dice que hay una responsabilidad del Estado directamente con estos datos, puesto que esto no refleja solo la magnitud de la violencia de género en el país, sino también la falta de protección estatal hacia las mujeres. De todas estas víctimas, 23 habían denunciado antecedentes de violencia sexual y 4 contaban con una boleta de auxilio de violencia, no solo sexual, lo que pone en evidencia fallas graves en los sistemas de prevención y protección. Es fundamental que el Estado cumpla con su deber de proteger la vida de las mujeres, garantizar la justicia para las víctimas y sus familias, y tomar medidas para poner fin a la impunidad en todos los delitos de género. Además, se exige la reparación integral, especialmente para niñas y niños y adolescentes que han quedado en la orfandad debido a esta violencia. Entonces ahí vemos más o menos cómo esta circunstancia ha afectado no solo a la gente pobre, sino a las mujeres, y también a las mujeres de bajos recursos. Esto nuevamente vuelve a ponernos sobre la mesa este tema que les decíamos, de cómo todos los impactos y todo lo malo de la sociedad usualmente recae sobre estas esferas de la sociedad que son más vulnerables. Es necesario también poder conversar un poco sobre otra circunstancia que
que ha sucedido esta semana, y es precisamente cómo a partir de la posesión del presidente Trump en Estados Unidos se han anunciado deportaciones a todos los países de Latinoamérica, ¿no? Para Colombia hay órdenes de deportación para más de 30.000 personas, así como también al territorio ecuatoriano hay órdenes de deportación para más de 31.152 personas, que es más o menos un número aproximado que se ha dado en medios de comunicación. Y esto es algo que nuevamente nos pone a hablar sobre derechos humanos, sobre lo que está sucediendo en nuestro país y en el mundo. Entonces estaremos conversando un ratito después de regresar de un breve corte acá en Frecuencia Subversa Radio, porque nuestra palabra es nuestra arma. Frecuencia Subversa, noticias, contracultura, diversidad, contrainformación, porque nuestra palabra es nuestra arma. Frecuencia Subversa, noticias, contracultura, diversidad, contrainformación, porque nuestra palabra es nuestra arma. Frecuencia Subversa, noticias, contracultura, diversidad, contrainformación, porque nuestra palabra es nuestra arma. Y regresamos aquí a Frecuencia Subversa Radio, bloque final. Les dejamos un poco conversando sobre lo que estaba pasando en Estados Unidos con este anuncio de las deportaciones como una de las primeras medidas del gobierno, el nuevo gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, y que es algo que tendrá una repercusión sin lugar a dudas en varios países de Latinoamérica y también en nuestro territorio, puesto que ya comienzan a llegar estos primeros vuelos con personas ecuatorianas deportadas. Acá nuevamente habrá una gran responsabilidad del Estado ecuatoriano, no solamente por el hecho de haber proliferado las malas condiciones en el país, una situación, una circunstancia que ha tenido como efecto la salida masiva de cientos de personas de nuestro territorio hacia Estados Unidos, ¿no? Entonces esta es una de las responsabilidades, y la otra responsabilidad ahora será el recibir, el saber qué irá a suceder con todas estas personas que serán deportadas, que serán trasladadas a nuestro territorio, y que muchos de ellos ya lograron establecer una vida, un trabajo, una dinámica de vida, una familia en Estados Unidos, y que ahora son violentamente trasladados hacia nuestro territorio. Entonces llegar acá, no tener ninguna posibilidad, muchos de ellos tal vez ya no tendrán hogares, ya no tendrán lugares donde llegar, mucho menos un trabajo, mucho menos posibilidades para ejercer dignamente su vida y su cotidianidad. Entonces eso es algo que nuevamente en los próximos meses estaremos viendo, y que dentro del espacio de la comunicación nos parece importante ponerle atención a esto. Recordar que la situación migratoria en Estados Unidos con la anterior presidencia, la de Joe Biden, tampoco fue la mejor. Muchas denuncias, muchísimas alertas fueron emitidas, puesto que ya se decía que habían decenas de cárceles destinadas y construidas y funcionando netamente solamente para encerrar migrantes. Entonces eso es algo que nos parece alarmante nuevamente, puesto que migrar no es precisamente cometer un delito, no es ejercer una vida de ataque hacia los derechos de otras personas, sino más bien es una forma de buscar una autonomía, de buscar mejores condiciones, y nuevamente está conectado completamente con la falta de oportunidades, con la falta de políticas que permitan que las personas puedan quedarse en sus países, que puedan quedarse trabajando, haciendo actividades que sean buenas no solo para ellos y sus familias, sino qué mejor sería poder pensar eso en una sociedad en la que los trabajos puedan ser beneficiosos para todos y todas, y que no estemos en un mundo en el que, como decíamos al inicio del programa, la individualización, el individualismo
esta forma de vivir, de salvarse uno mismo, de la supervivencia del más fuerte, como dirían, sea eso lo que tenga que dictaminar nuestra sociedad, sino más bien la solidaridad, el apoyo mutuo, el colectivismo, el comunitarismo. Eso es algo que ha llevado más bien a las sociedades a poder evolucionar, a poder trascender a diferentes formas de civilizaciones incluso. No ha sido simplemente porque una persona o porque alguien tuvo la genialidad para descubrir tal o cual cosa, sino más bien porque en todas las sociedades, en todas las comunidades humanas, son comunidades, por eso se llaman así. Entonces necesariamente tienen que ser colectivas, necesariamente tienen que pensarse desde lo colectivo y no desde lo individual. Entonces es nuevamente nuestra propuesta como Frecuencia Subversa poder pensar que las problemáticas de la sociedad se tienen que buscar salidas colectivas, se tienen que buscar salidas que sean pensadas desde la colectividad, incluyendo distintas voces, incluyendo personas que piensan diferente, incluyendo sectores de la sociedad que han sido históricamente invisibilizados. Entonces esto podrá darnos al menos un poco más de luces para pensar en que sí se puede pensar o sí se puede imaginar una sociedad diferente. Entonces, nada, seguir trabajando desde acá, desde Frecuencia Subversa, desde estos espacios y desde otros que son muy valiosos, apostando hacia eso, hacia saber que las soluciones y las salidas las encontraremos sola y netamente en colectivo y no por cada uno por su lado. Entonces esto es algo que invitamos a reflexionar también a nuestro público, a nuestra gente que nos escucha, a saber que es necesario pensar un poco diferente respecto a lo que hemos venido pensando y no atrevernos a regresar a lo esencial, ¿no? Como decía el libro de Principito, es como luchar hasta que lo esencial se vuelva visible. ¿Y por qué luchar hasta que lo esencial se vuelva visible? Es porque realmente lo esencial se volvió invisible. O sea, lo más esencial, lo más mínimo, lo más ético, lo más humano, lo mínimo, lo más mínimo, se podría decir que es que el derecho a vivir, el derecho a respirar, el derecho a jugar, el derecho a tener una salud, el derecho a tener educación, el derecho a que podamos aprender del resto. Ya no hablemos de educación pública, de un modelo tan rígido como el que hemos visto, sino más bien ese derecho a poder aprender algo de alguien más, aprender algo de alguien que ya sabe, a que esa sabiduría, ese conocimiento sea traspasado, que eso es algo lo más humano. Entonces eso no existe lo esencial, no puedes vivir, no puedes caminar por una calle sin estar preocupado o preocupada de que te vayan a robar o de que te pueda pasar algo, o en el caso también más extremo o particular incluso, que puedas estar caminando y que haya una bala perdida, entonces, y que te llegue a ti. O sea, es como difícil incluso pensar existir, y creo que bueno, eso es lo que básicamente ahora la sociedad ecuatoriana vive, pero que incluso es necesario decir que lo han vivido muchísimas pequeñas esferas de la sociedad durante todo el tiempo. Por ejemplo, los homosexuales, la población trans, han sido constantemente perseguidos y perseguidas, han sido constantemente atacadas, han sido violentadas por las entidades estatales, han sido asesinadas. Entonces es necesario saber que así se siente tal vez vivir en una sociedad que está desnaturalizada al máximo, deshumanizada al máximo, y que en la que es difícil incluso existir, ¿no? Entonces, en medio de este panorama es necesario que sepamos que podemos todavía reconocernos del uno al otro y comenzar a trabajar por aportar hacia una sociedad distinta, hacia una sociedad diferente.
consumiendo otro tipo de noticias, medios alternativos, medios comunitarios, medios libres, apoyando otro tipo de negocios que están por fuera de las élites y los monopolios, sabiendo que hay mucha gente que tal vez depende completamente de una venta en el día. Entonces comenzar a reorganizar nuestros hábitos de consumo y nuestros hábitos económicos para comenzar a apoyarnos entre todos y todas, y no dejar que la gente se muera al lado nuestro y nosotros sin hacer nada al respecto. Entonces esa es la invitación nuevamente desde Frecuencia Subversa Radio, y con eso finalizamos este programa, esta conversación, esta reflexión en la que hemos estado conversando sobre algunas cosas que están sucediendo en nuestro territorio, sobre este enero, el mes que se cierra siendo uno de los más violentos de la historia del Ecuador, y también conversando sobre lo que estará sucediendo en la política geográfica internacional, migratoria de Estados Unidos, y esperemos que podamos seguir conversando. Cerrar este programa nuevamente llamando una alerta, estar en vigilia. El año anterior estuvimos conversando con los habitantes de la Ocupa Uvilla, que este año se resignificó su nombre y ahora se llama Ocupa Mestiza, y que nuevamente están siendo atacados por las políticas anticulturales y antihumanas de nuestro gobierno, del municipio y de nuestra sociedad ecuatoriana. Entonces estamos alertas, estamos pendientes, y la próxima semana tendremos una entrevista con los activistas de la Ocupa Uvilla para conversar un poquito más a profundidad sobre lo que está sucediendo en la casa, sobre la problemática con la que se ha manifestado este año. El año pasado, cuando querían desalojar la Ocupa, estaban presionando con una orden de desalojo. Este año se manifiesta a través de una orden de derribo, y ya está involucrada una constructora. Entonces estaremos al pendiente. Nos parece importante que se respeten este tipo de espacios culturales, más aún estos que de manera autónoma, autogestionada y necesaria para esta sociedad, en donde cada vez hay más espacios abandonados, en donde hay cada vez más casas sin gente. Entonces es necesarias estas formas autónomas de dinamizar el espacio, incluso para pensar en una sociedad con menos peligrosidad y con menos delincuencia. Es necesario que estos espacios vacíos, estas grandes edificaciones que están abandonadas durante años, se comiencen a ocupar, se comiencen a tener movimiento, y qué mejor que sea con arte, con activismo de lo cultural, de lo contracultural. Entonces estaremos ahí al pendiente de que esto siga adelante, y como les decíamos, la próxima semana tendremos una entrevista con los compas. Muchísimas gracias. Con esto finalizamos esta emisión de Frecuencia Subversa Radio. Agradecemos a Celín y a Gustavo en nuestra retransmisión en Radio La Conquista del Pan, y nos veremos la próxima semana acá en Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma.